Bueno, quería comentarles que este video se corresponde o continúa en realidad con la clase de sistema digestivo en la cual habíamos abordado algunas de las enfermedades gástricas más frecuentes en personas mayores, y en esta oportunidad lo que vamos a seguir hablando va a ser el tema de la constipación, en realidad como un trastorno. Lo vamos a pensar más como un trastorno funcional, de características funcionales, pero también puede ser orgánico, en personas mayores y del sistema digestivo en lo que corresponde al intestino, ¿sí? A una de los cuadros intestinales más frecuentes en este grupo de población, de adultos y adultas mayores. Así que bueno, vamos a continuar ahí con la siguiente diapositiva. Vamos a definir qué es constipación. Sabemos que es una condición muy común, muy frecuente, se da de manera heterogénea, ¿sí? Y se caracteriza por la dificultad o la escasa frecuencia en relación con las deposiciones. A menudo o con frecuencia va acompañado por un esfuerzo excesivo durante la defecación, o también puede pasar que exista una sensación de evacuación incompleta. En la mayoría de los casos no tiene una carga orgánica subyacente, como les decía al principio cuando inicié el video, y se considera más bien un trastorno de tipo funcional intestinal. Esta definición que estamos viendo acá está basada en consensos médicos y en opiniones de expertos, y en general, digamos, en este aspecto hay lo que se dice un poco que es que hay una falta de acuerdo entre la bibliografía que yo estuve leyendo, dice, bueno, hay una falta de acuerdo entre la percepción del paciente y la del médico, ¿sí? Desde el punto de vista de los pacientes, digamos, en general, casi un 80% considera que se encuentra constipado cuando tiene que realizar un esfuerzo excesivo, cuando hay presencia de gases en un 74%, en un 71%, por ejemplo, cuando las heces son duras, ¿sí? En un 62% cuando hay molestia abdominal, en un 57% cuando las deposiciones son poco frecuentes, y un 57% refiere distensión abdominal. ¿Sí? Con lo cual, bueno, es como esto que decíamos, la heterogeneidad, ¿no? En la definición y en la condición de la constipación. Con respecto a la prevalencia, en la población general suele ser del 14 al 16%, dependiendo, por supuesto, de distintos factores, ¿no? La definición diagnóstica, claramente, dónde encuadramos qué es constipación, ¿no? Los factores demográficos y el muestreo de los grupos. Pero aproximadamente ronda en esos porcentajes del 14 al 16. ¿Por qué lo vemos acá en SAM? Bueno, porque justamente hay una relación, hay una asociación directa entre la constipación y la edad. El estreñimiento o la constipación aumenta con la edad, especialmente después de los 64 años. Y también, bueno, con respecto al sexo, se sabe que es mayor la prevalencia de constipación en mujeres con respecto a los varones. Las causas de constipación podemos decir que pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? O sea, la etiología es variada y multifactorial. Dentro de las causas secundarias hay varias, ahí se las menciono, ¿sí? Hay, bueno, la toma o la ingesta de ciertos medicamentos, algunas enfermedades orgánicas o sistémicas, y la constipación primaria o funcional, que es la más frecuente, se diagnostica o se dice que es funcional o primaria una vez que se descarta cualquiera de estas causas orgánicas de constipación, ¿sí? Las etiologías de la constipación o las causas más frecuentes del tipo secundaria, cuando hay una causa secundaria, bueno, están las orgánicas, los tumores de colon, recto, alguna estenosis inflamatoria, causas endocrinas o metabólicas como la diabetes, el hipotiroidismo, la hipercalcemia, la insuficiencia renal crónica, el embarazo también como situación de estrés metabólico que puede producir estreñimiento,
Causas neurológicas como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la neuropatía autonómica o la espina bífida, bueno, o sea, todo lo que tenga que ver, ¿no? Por ahí con lo neurológico, con el sistema nervioso. Causas miogénicas como la esclerodermia, la esclerosis sistémica, la no rectal, lo que puede ser una fisura anal, una estenosis anal, un prolapso rectal, también es causa de constipación secundaria a eso, ¿no? Y, bueno, fármacos, la toma de ciertos medicamentos puede producir constipación. Los opiáceos, los agentes anticolinérgicos, algunos antidepresivos tricíclicos. Pensemos que si la polifarmacia es muy frecuente en adultos mayores, no es casual que también se presente la constipación como secundaria a la toma de estos fármacos, porque además pensemos que hay muchas personas, si decimos polifarmacia, muchos adultos mayores que toman diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos, AINES, suplementos, ¿sí? Los suplementos de hierro, por ejemplo, es muy común que ante la anemia se brinden suplementos de hierro que trae luego una constipación, ¿sí? Secundaria a la toma de ese suplemento. Una vez que se suspende o que termina el tratamiento, finaliza el tratamiento de suplementación, suelen volver a su evacuación normal, ¿sí? Pero bueno, estas son causas de constipación secundarias. Recordemos que igual la más frecuente es la primaria, y que se puede dividir en realidad en diferentes subtipos desde el punto de vista fisiopatológico, ¿sí? Está la constipación de tránsito normal, que es la más común de todas, y en realidad es un cuadro que el paciente reporta, o refiere síntomas consistentes, ¿no? O parecidos o sea, que tienen que ver asociados a la constipación, como las heces duras, la dificultad para evacuar, pero el tránsito colónico en este caso es normal y la frecuencia también evacuatoria está dentro del rango normal. Estos pacientes, por ejemplo, con esta constipación de tránsito normal responden muy bien al aumento de fibra en la dieta, al uso de laxantes osmóticos, ¿sí? Y no necesitan estudios invasivos ni nada más invasivo. La terapia, en el caso de que la terapia esta no sea exitosa, bueno, ahí sí se sugiere continuar con estudios diagnósticos o estudios más invasivos para poder descartar otras causas de constipación primaria. La constipación de tránsito lento, que sería otro de los subtipos de constipación, sería aquella en el que el tiempo que tarda todo el material intestinal en recorrer el colon está aumentado con respecto a lo normal. Por eso decimos que se trata de una constipación de tránsito lento y que causa movimientos intestinales infrecuentes. Por ejemplo, acá estamos hablando de menos de una vez por semana. Es bastante común en mujeres jóvenes, o sea que esto no sería el caso de los adultos mayores, la mencionamos para tener en cuenta que existe, ¿sí? Y bueno, está asociada mucho a hinchazón, distensión abdominal, dolor abdominal, y podría ser consecuencia quizás de un desorden neuromuscular del colon, ¿sí? Alguna alteración de ese estilo. Acá en este caso se usan, bueno, laxantes un poco más agresivos, ¿sí? También, bueno, menciono esto porque es interesante, pero se utiliza, no sé si conocen la neuromodulación de raíces sacras, o sea, se estimula el sacro con un dispositivo que también se usa en en vejiga hiperactiva o hipotónica, en ciertos casos donde, bueno, es necesario estimular el sacro, como puede ocurrir también en este tipo de constipación. Bueno, eso es un tratamiento bastante eficaz y satisfactorio, no muy usual, pero bueno, existe. Trastorno funcional de la defecación sería el otro subtipo, en donde existe una alteración del vaciado rectal, en este caso, ¿no? Ocasionado por una insuficiente propulsión rectal o por un comportamiento en realidad anormal de la relajación de la musculatura responsable de la apertura del canal anal, en este caso. Un déficit de relajación o una disinergia sería de la defecación. Clínicamente, estos pacientes son los que realizan grandes esfuerzos para poder defecar. Es habitual el uso de maniobras manuales para poder defecar o vaciar, ¿no? Cambios de posición, utilización de enemas. Bueno, esta disinergia es la causa de trastorno por ahí
defecatorio funcional más frecuente y suele estar asociada a un hábito adquirido. Generalmente resulta, y es frecuente esto, resulta de inadecuados hábitos de cuando vamos al baño, dolor al evacuar, puede ser alguna injuria obstétrica que también haya podido pasar, o bueno, alguna disfunción ya cerebrointestinal. El tratamiento va a depender de la etiología y en estos casos se puede incluir el uso de laxantes como el biofeedback. El tratamiento de este tipo de constipación lo hacen los kinesiólogos. De hecho, yo conozco una kinesióloga especialista en suelo pélvico y en constipación y en todo lo que es tratamiento. Bueno, trabaja con gastroenterólogos, trabaja con ginecólogos, se ocupa mucho de toda esta parte de rehabilitar el suelo pélvico, que también está asociado a este trastorno funcional de la defecación, ¿sí? Bueno, el diagnóstico. Están los criterios Roma, en este caso, para definir la presencia, ¿no? Para decir, bueno, sí, realmente es constipación. Los últimos 3 meses, la persona debe presentar esfuerzo defecatorio en el más del 25% de sus deposiciones, deposiciones duras o llamadas caprinas, heces caprinas, en también más del 25% de las deposiciones, sensación de evacuación incompleta, obstrucción defecatoria, maniobras manuales para la defecación y menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Los síntomas deben haber comenzado un mínimo de 6 meses antes de este diagnóstico y, por supuesto, no existir después cuadros de diarrea o de deposiciones diarreicas si no es tras la toma de algún laxante, y no deben cumplirse los criterios de SI. El SI es el síndrome de intestino irritable, que también están los criterios Roma para poder hacer el diagnóstico de SI, que también es un trastorno funcional del intestino. Descartado esto, decimos, bueno, listo, la persona tiene entonces diagnóstico de constipación, ¿sí? El diagnóstico generalmente lo suele hacer el gastroenterólogo, finalmente luego de la derivación que hace el médico clínico. Fundamentos para el manejo dietoterápico, o sea, la dietoterapia es la alimentación adaptada a las patologías o a los trastornos funcionales, ¿no? ¿Cómo adaptamos la alimentación a algo que nos está pasando en el organismo? En este caso, el fundamento de por qué usamos fibra dietaria en la constipación tiene que ver básicamente porque la fibra dietética o la fibra alimentaria es la parte comestible de las plantas o de los hidratos de carbono que son resistentes a la digestión y a la absorción en el intestino delgado, ¿sí? Y en la cual existe una fermentación completa o parcial en el intestino grueso. En este caso existe un nuevo concepto de fibra funcional, no sé si lo han escuchado nombrar, o que se llama así, fibra funcional o añadida, que incluye otros hidratos de carbono no absorbibles. Vamos a encontrar, por ejemplo, como fibra también al almidón resistente, la inulina, diversos oligosacáridos, disacáridos. Los oligosacáridos y disacáridos son hidratos de carbono simples, ¿no? Como por ejemplo la lactulosa. ¿Cuál es el rol de la fibra? O sea, esto, digamos, es importante destacar por qué es relevante el consumo de fibra o el tratamiento con fibra alimentaria en la constipación. Porque la mejora a través de la aceleración del tránsito intestinal, ¿sí? Y de la disminución de la presión colónica. Se han, digamos, se han destacado, ¿no?, características necesarias de la fibra para generar un efecto laxante. En principio, ¿cuáles tienen que ser estas características? Bueno, por un lado, resistir la fermentación y permanecer intacta en el intestino grueso, porque si eso no sucede, no tiene efecto laxante, y aumentar el contenido de agua y volumen en la materia fecal que resulte finalmente en un producto que sean heces suaves y fáciles de eliminar. Y esto es clave, ¿no? También. La fibra siempre va acompañada de un aumento del consumo de líquidos. Esto lo dijimos en el primer video que hicimos de nutrición y envejecimiento, donde hablábamos de la fibra y de la constipación como un cuadro frecuente o un trastorno funcional frecuente en los adultos mayores, ¿sí? La medida terapéutica también habíamos mencionado esta cantidad, un plan, o sea, hipercelulósico o rico en fibra, que es así como se define. Hipercelulósico es la indicación médica del plan el plan alimentario para cuando hay constipación. Digamos, contiene esa alimentación entre 25 a 30 gramos por día. Siempre recordando que el aumento tiene que ser gradual, sobre todo en aquellos
pacientes o personas que no tengan un consumo habitual. ¿Sí? Esto que yo esto se los mencioné también en el primer video, porque aparecen efectos indeseados, ¿sí? Aparece distensión abdominal, gases, dolor, la fibra, y sobre todo si encima aumentamos la fibra y no se acompaña con consumo de líquido, ¿sí? Se distiende y al final no termina haciendo como ese efecto laxante que buscamos, ¿sí? Un factor importante a tener en cuenta es que la mayoría de los alimentos, ¿no?, son matrices mixtas de nutrientes y tienen mezclas de fibras. O sea, en general, o sea, en línea general yo les había dicho también en el primer video que nosotros tratábamos de cubrir esos 25 a 30 gramos de fibra en un 50% de fibra soluble y un 50% de fibra insoluble, ¿no? Y en realidad hay alimentos que tienen más prevalencia de una que de otra. Por ejemplo, si yo dijera la avena tiene fundamentalmente en su composición fibra soluble. Si yo dijera un cereal integral o harina de trigo integral, tiene mucha celulosa, que es una fibra insoluble, ¿no? Esto desde el punto de vista de la característica de la fibra, si se disuelve o no en agua y si forma geles o no. Pero la mayoría de los alimentos, por ejemplo, una fruta, una verdura, tiene esto, ¿no? Es una matriz, una red mixta de fibra soluble e insoluble. Por lo tanto, es importante recordar esto, porque nosotros lo que vamos a indicar va a ser una serie de alimentos que vamos a seleccionar, que van a ser algunos más ricos en fibra soluble, otros más ricos en fibra insoluble, y algunos van a tener, o sea, la gran mayoría van a tener los dos tipos de fibra, ¿sí? La fibra la podemos aportar, o sea, le podemos brindar al paciente fibra a través de dos maneras, ¿no? De dos alternativas. Por un lado, a través de alimentos y por otro lado, a través de suplementos de fibra. A través de los alimentos, teniendo en cuenta esto que yo les decía anteriormente, que son matrices mixtas de nutrientes y que poseen distintos tipos de fibra en distintas proporciones. ¿Bien? Esta es la primera elección en aquellos pacientes con indicación de dieta alta en fibra. O sea, lo primero que vamos a probar, como también como medio premisa y como regla que yo les vengo como diciendo, es con los alimentos. O sea, un paciente que presenta criterios diagnósticos de constipación, bueno, le indicamos una dieta hipercelulósica, una dieta rica en fibras y empezamos a hacer una selección alimentaria, a cambiar hábitos dietéticos, ¿sí?, a más consumo de agua, bueno, un montón, una serie de indicaciones y de sugerencias nutricionales. Si con esto no resulta suficiente y la persona continúa con síntomas de constipación, y esto por supuesto afecta su calidad de vida, podemos agregar suplementos de fibra que tienen la particularidad de tener una composición definida y estándar, ¿sí? Esto para nosotros es la segunda medida terapéutica, no tiene que ser la primera línea terapéutica, ¿sí? O sea, ustedes como médicos no tienen que enseguida indicar laxantes. Muchas veces además los pacientes piden los laxantes. Los laxantes también pueden generar acostumbramiento. Puede ser que sea un paciente que venga al consultorio y directamente sea constipado desde siempre. Esto yo les digo la primera línea o segunda línea de tratamiento de la terapéutica cuando estamos hablando de pacientes que por ahí esto es reciente, hace 6, esto que decían los criterios Roma, bueno, dentro de los últimos 6 meses presento estos síntomas. Bueno, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago? ¿Qué hago, nutricionista? ¿No? Bueno, ahí nos preguntan, bueno, vamos primero con los alimentos, ¿no? Probamos con nuevas preparaciones, con cambios en la dieta y después probamos cuando la fibra de la dieta es insuficiente o es inefectiva, vamos con suplementos de fibra, ¿sí? Hay varios tipos de fibra, está el psyllium, se le suele decir, nunca sé bien cómo se menciona, pero es un tipo de fibra soluble, formadora de gel. Recuerden que cuando lean fibra soluble, formadora de gel, es esa fibra que entra en contacto con el agua, se disuelve y forma gel, no fermenta, y comenzamos con una dosis de 3,5 a 5 gramos por medida. Es una cuchara medidora o de té disuelta en un vasito de agua. Se aconseja añadir después agua extra para un mejor efecto. O sea, primero lo tomamos esos gramos de fibra con un vasito de agua y después le decimos al paciente que tome más agua para un mejor efecto terapéutico, porque es una fibra soluble. Cuando ustedes lean fibra soluble, acuérdense que se disuelve en agua. Necesitamos agua para que actúe, líquido, ¿sí? Esta dosis puede utilizarse por lo general de 1 a 2 veces al día. Desde la alimentación, eso es un tipo de fibra agregada, ¿no? Desde la alimentación podemos optar por los salvados. Los salvados son muy nobles, a mí me gusta utilizar esa palabra cuando un alimento me brinda versatilidad en su uso
Y podemos usar salvado de trigo o salvado de avena. Ahí dice salvado de trigo. Yo puse salvado de trigo, pero después pensé, en realidad no sé por qué está primero el salvado de trigo cuando soy más partidaria del uso del salvado de avena en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es un estímulo de fibra un poquito más suave y a veces el intestino, por supuesto, está disminuida la motilidad intestinal, a veces hay la toma de mucho fármaco, como decimos, o sea, la condición ya del adulto mayor es diferente que la de un adulto joven. El salvado de trigo es una fibra insoluble, es una fibra más fuerte, con un estímulo fuerte, por eso en realidad se opta muchas veces por el salvado de trigo, pero yo en la práctica, les digo la verdad, he tenido muchas experiencias positivas con pacientes, con residentes, con gente que ha atendido a lo largo de este tiempo, que con salvado de avena van muy bien, ¿sí? Se introduce de manera gradual, se empieza con 20 gramos, que es más o menos una cucharada sopera, y esto posee 5 gramos de fibra. Después podemos ir subiendo 2 cucharadas soperas en el almuerzo, 2 cucharadas soperas en la cena de salvado de trigo. El salvado, por ejemplo, la gente además, las personas mayores lo añaden mucho en las sopas, en los caldos, ¿sí? Brinda saciedad además, les gusta porque en general tiene un sabor neutro. El salvado de avena a mí me gusta también un poquito más porque es un poquito como más suave en la textura que el salvado de trigo, entonces también en los adultos mayores esto está bueno, pero bueno, pueden optar por eso o a veces lo que les digo es una cucharada de salvado de trigo y una cucharada de salvado de avena. Es un alimento económico, versátil, lo puedo agregar a cualquier preparación, lo puedo agregar a rellenos de comidas, al yogur, a la leche, a lo que quiera, y no necesita cocción, porque es la fibra, o sea, no es la harina, digamos, no es el almidón. Entonces también, por ende, no tiene aporte calórico, o casi nulo, digamos, el aporte calórico, porque es fibra pura. Así que bueno, eso es una de las, para mí es una de las recomendaciones como de oro en el tratamiento de la constipación. ¿Sí? A veces eso es insuficiente, bueno, tenemos que recurrir, por supuesto, a suplementación con fibra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los potenciales beneficios terapéuticos, su bajo costo, su bajo riesgo, porque no tiene mucho riesgo en la realidad o contraindicación, y otros potenciales beneficios adicionales sobre la salud, bueno, hacen que justamente justifican considerar la suplementación con fibra como un primer paso en pacientes con constipación crónica en el nivel de atención primaria, ¿sí? Primero alimentos, pero además podemos considerar la suplementación con fibra porque tiene todos estos beneficios, es de bajo costo, de bajo riesgo. Eso es importante, bueno, nada, recordarlo, ¿sí? Hay algunos análisis que yo les cito en la bibliografía, digamos, en el material que les voy a dejar, que acá no lo tengo en las diapositivas. Hay varios metaanálisis que han revisado la evidencia de la fibra sobre la constipación funcional. La fibra tiene un beneficio sobre los síntomas de estreñimiento, esto está, digamos, comprobado, hay evidencia científica, mejora el número de deposiciones, mejora el esfuerzo defecatorio, con lo cual es importante, ¿sí? Y sobre todo se ha visto más en el tipo de fibra soluble. Bien, los probióticos, ¿por qué se los traje a los probióticos acá? Porque están como, bueno, bastante de moda, y digo de moda, y bueno, se están analizando y se están estudiando mucho. Los recomendamos bastante actualmente para todas estas cuestiones intestinales funcionales, donde no hay una causa orgánica, pero en la constipación resulta que no hay mucha evidencia científica todavía sobre esto. En realidad no hay mucha evidencia científica sobre todo, pero en constipación fundamentalmente, revisando un poco la bibliografía, los probióticos son microorganismos vivos que pueden alcanzar y colonizar el intestino, y su uso en la constipación no está todavía muy demostrado. ¿Por qué? Porque los estudios que hay son muy heterogéneos y hay muchos sesgos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, por ahí el uso de probióticos recomendado para constipación no. Si ahora si yo voy a recomendar fibra, voy a recomendar mejorar hábitos alimentarios y además quiero recomendar probióticos porque veo que toda la cuestión del aparato digestivo no está funcionando bien, vamos con los probióticos. Los probióticos mejoran lo que es la microbiota intestinal, que yo no me voy a meter en este tema, es un tema interesantísimo, del cual podríamos estar hablando muchísimo tiempo, del cual se está investigando cada vez más y del cual se sabe que hay una relación directa con un montón de patologías que se presentan incluso en la edad o digamos, en los adultos mayores, ¿sí?
la alteración de esa microbiota hace que, bueno, aparezcan muchas enfermedades e incluso hace que está relacionado con todos estos trastornos funcionales de distensión abdominal, presencia de gases, síndrome de colon irritable, de intestino irritable, bueno. Entonces no sería extraño que esté pensado que el probiótico puede mejorar la constipación, pero faltarían como más estudios, más investigación sobre esto. Entonces, por ahora, lo que vamos a considerar es la suplementación con fibra. Los probióticos los podemos dejar para mejorar la microbiota intestinal, considerando que podría eventualmente mejorar la constipación, pero no lo vamos a usar como tratamiento. ¿Sí? Entonces, no es una recomendación habitual. Sí, el consumo de líquidos, lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante. La materia fecal está constituida en su mayor parte por agua, en un 75%. Las heces tienen que tener una forma normal, formada, digamos, y su consistencia está fuertemente relacionada con su contenido de agua. Por eso es que necesitamos, generalmente cuando uno empieza como a indagar en esta entrevista que le hace a los pacientes y pregunta, generalmente los pacientes con constipación suelen no tomar mucho líquido, hay como una, hay como una relación en esto, y lo cual es lógico, ¿sí? Con lo cual, si además vamos a indicar fibra, vamos a indicar suplementos de fibra, vamos a tener que indicar indefectiblemente aumento de líquido y aumento de agua. Porque esto obviamente produce cambios importantes en la textura de la materia fecal. Un contenido menor al 72% de agua genera heces duras, piensan, mientras que un contenido de agua del 80% genera heces blandas. ¿Sí? Así que, nada, es sumamente importante. Pensemos que el colon recibe a diario 1,5 litros de líquido proveniente de la dieta como de las secreciones intestinales y se absorben principalmente en el colon derecho, ¿no? El agua reabsorbida es devuelta hacia el sistema circulatorio linfático y luego removida por los riñones. Es por eso que la ingesta extra de agua o bebidas pareciera tener un bajo impacto en la circulación enterosistémica por las modificaciones en la ingesta de líquidos o de bebidas hipertónicas, que no alterarían de manera significativa la consistencia de la materia fecal en pacientes constipados, ¿sí? De todos modos, nada, esto es la hipohidratación, sabemos que podría afectar a las secreciones intestinales y a los fluidos y como consecuencia a la consistencia de la materia fecal, ¿no? Esto se sabe que, bueno, los pacientes que se encuentran con menor consumo de líquido tienen una mayor prevalencia de constipación. Más o menos una ingesta de 2 litros, se ha comprobado que una ingesta de 2 litros al día en pacientes de agua, ¿no? Perdón, al día en pacientes con constipación funcional y que además estaban consumiendo no solo líquido, ¿no? Pero además estaban consumiendo una dieta rica en fibras, mejoró la frecuencia defecatoria y la necesidad de laxantes, así que fíjense qué interesante. Sí, lo que no hay por ahí es evidencia que demuestre que la ingesta por sí sola de líquidos en sí misma, sin otras medidas adicionales, como cambio en la alimentación, consumo de fibra, incluso movimiento, porque también sabemos que el sedentarismo, de hecho los adultos mayores institucionalizados que están postrados, es muy común que tengan constipación, ¿sí? Por el mismo hecho de no estar en movimiento, mejore la constipación, salvo en pacientes deshidratados. Ya la deshidratación como condición podría generar constipación en sí misma, pero tengamos en cuenta que el tratamiento de constipación, bueno, tiene todas estas como aristas, ¿sí? Por lo tanto, si tuviésemos que resumir, ¿no? O ir resumiendo, el aumento de la ingesta de líquidos solo sería beneficiosa en pacientes con baja ingesta de los mismos, ¿sí? Y además aquellos pacientes que reciban agentes formadores de masa, o sea, como estas fibras solubles, ya sea alimentarias o agregadas, como el psyllium que yo les dije, el psyllium, que es que nunca sé bien cómo se menciona, que es esta fibra soluble, y tengan más consumo de fibra en la dieta, como dije anteriormente, sí deben ingerir una cantidad extra de agua. Esa es como también la premisa, ¿sí? Bueno, otro factor súper importante de riesgo, yo se los mencioné recién. ¿Cuál es? El sedentarismo, la falta de movimiento. ¿Por qué? Porque disminuye la motilidad colónica. Entonces,
la constipación es más frecuente en personas con estilos de vida sedentarios. Menos me muevo, bueno, hay menos motilidad intestinal. La postura erguida, la actividad física promueven la motilidad colónica. Pensemos entonces en la importancia de estas personas mayores que están institucionalizadas, ¿sí? Cuando se asocia a la inmovilidad o al nivel de actividad, la constipación. La realización de actividad física es más beneficiosa o sería más beneficiosa en pacientes longevos. Los pacientes tienen que moverse siempre, tengan la edad que tengan, y de última lo que hacemos es adaptar la actividad, pero siempre tenemos que tratar de que se muevan. Hay algunos estudios que dicen que en pacientes jóvenes la realización de la actividad física, como no está tan asociada al tema de la motilidad colónica, podría arrojar resultados contradictorios, ¿sí? Pero bueno, sabemos que los beneficios de la actividad física, como dice ahí, exceden al tratamiento de la constipación, por lo tanto, la actividad física se prescribe, se indica, se sugiere y se recomienda siempre en todos los casos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? De la dietoterapia, bueno, es importante, digamos, de la dietoterapia o de la alimentación aplicada a pacientes con constipación, es pensar en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la alimentación en pacientes con constipación, sobre todo en pacientes adultos y adultas mayores con constipación? Aliviar los síntomas. O sea, imagínense que además a un montón de dolores, situaciones, se le agregue un malestar intestinal, de distensión, de dolor, de esfuerzo al tener que evacuar, ¿sí? Bueno, aumentar la frecuencia evacuatoria como objetivo también, mejorar la consistencia de la materia fecal y evitar o mejorar las molestias gastrointestinales, como decíamos anteriormente. Es importante la anamnesis alimentaria en esa primera entrevista que nosotros hacemos con los pacientes y que les preguntamos cuestiones que tienen que ver con sus hábitos alimentarios, estimar y preguntar sobre el consumo de fibra que tiene, el tipo de fibra, la cantidad. Cuando preguntamos los alimentos, nos vamos dando cuenta, o sea, cuáles son los alimentos fuentes de fibra. Y bueno, frutas, verduras, los cereales integrales, los salvados, ¿sí? Las semillas. Si el paciente no consume prácticamente estos alimentos, y bueno, claramente estamos hablando de que la persona no está consumiendo un buen contenido de fibra, ¿sí? También tenemos que empezar a preguntar sobre la cantidad de alimentos, de líquidos, quise decir, de agua, de líquidos, y estimar la ingesta de líquidos. Indagar sobre la actividad física que realiza. ¿Sale a caminar, no sale a caminar? ¿Realiza actividad? ¿Se mueve, no se mueve? ¿Es un paciente sedentario? ¿Está postrado? ¿No está? Bueno, todas estas cosas las tenemos que conocer. E indagar sobre la sintomatología predominante, ¿sí? Bien, bueno, recomendamos, como dije, lo repito, un aumento gradual para minimizar los efectos indeseados como gases, hinchazón, flatulencias, y bueno, y facilitar la adherencia también. Esto se hace mucho para facilitar la adherencia del paciente a la... Esperen un segundito que quiero cortar acá.